Siempre me ha gustado mirar por la ventana de los aeropuertos. Hay algo en ese instante, justo antes de partir, que se siente suspendido, ni aquí ni allá. Esta vez el viaje tiene un propósito simple: caminar la ciudad con una cámara en la mano, observarla sin prisa, intentar entenderla otra vez a través del lente. Mientras estoy en el aire, pienso en cuántos viajes comienzan igual, mirando el ala y esperando que allá abajo algo cambie. Pero a veces lo que cambia es quien mira. Ámsterdam me recibe como siempre, desordenada, hermosa, viva. Hay ciudades que parecen moverse a su propio ritmo, y esta es una de ellas. Frente a Central Station, todo se mezcla: turistas, tranvías, botes, bicicletas. Una coreografía caótica que de alguna manera funciona. He estado aquí antes, varias veces, pero nunca es la misma ciudad. O quizás soy yo quien ya no es el mismo. Viajar solo tiene algo de espejismo. Parece libertad, pero también te enfrenta a ti mismo, sin testigos, sin distracciones. A veces me descubro observando más que participando, como si fuera parte del paisaje, pero invisible. En cada esquina de esta ciudad hay una historia. Ámsterdam nació junto al río Amstel, de ahí su nombre, Amsterdam, el dique sobre el Amstel. Todo empezó como un pueblo de pescadores en el siglo VIII y terminó convirtiéndose en una de las capitales más libres y curiosas del mundo. Los canales no fueron solo un capricho estético, fueron la respuesta a un problema: cómo construir una ciudad sobre el agua. A mediados del siglo XVII, en plena edad de oro neerlandesa, se excavaron más de 100 kilómetros de canales. Hoy son su espina dorsal, un sistema que respira, conecta y equilibra. Cada puente, cada casa inclinada hacia adelante guarda siglos de comercio,
arte y resistencia al agua. Y en medio de todo se repite un símbolo. 3 cruces negras sobre fondo blanco y rojo. Las cruces de San Andrés. Nadie sabe del todo qué representan. Algunos dicen que aluden a los 3 peligros históricos de la ciudad: fuego, inundaciones y peste. Otros que son emblema de fortaleza y de fe. Me gusta pensar que son una declaración sencilla: caer 3 veces, levantarse 3 veces. Atravieso Dam Square. Los niños corren detrás de las palomas. Los músicos tocan para nadie y para todos. La plaza es un espejo del mundo. Y yo, cámara en mano, intento entender por qué me conmueve tanto lo que no tiene explicación. Camino con la cámara colgando del cuello. El agua refleja las fachadas y las nubes se mueven lentas. La fotografía es una forma de estar presente. Es el intento de atrapar algo que ya está por irse. Hacer fotografía callejera es aprender a mirar sin intervenir. No se trata de capturar lo que pasa, sino de entender por qué pasa. Una buena fotografía documental no busca belleza, busca verdad. No sé exactamente qué busco, quizás solo silencio, o esa imagen que diga lo que todavía no sé poner en palabras. Esperar el momento justo es casi una forma de meditación. Uno se queda quieto, respira, observa. Y cuando todo encaja, la luz, el gesto o el movimiento, haces clic. En el metro, todo se mueve sin que uno tenga que hacer nada. Los rostros cambian estación tras estación, pero la rutina es la misma. Me gusta observar sin rumbo, solo dejarme llevar. Aquí, el caos vuelve a ser parte del paisaje. Bicicletas por todas partes, conversaciones en 1000 idiomas, el sonido metálico de las ruedas contra el pavimento. Up, it's got a hold on me. I used to see their faces when I sleep, but now they're running far away from me. I need to catch up, I'm slipping far behind. How can I make it all on my own? I know how lovely this can be. In my head, there's a river that's dry. Hoy hay algo distinto en el aire. En el puerto, después de 10 años, vuelve el evento Sail. Cientos de botes de todo el mundo cruzan el canal. Es imposible no sentir emoción ante tanta gente reunida, celebrando algo tan simple como navegar. Pienso que todos somos un poco eso, pequeñas embarcaciones tratando de avanzar sin hundirse, buscando vientos favorables, navegando juntos aunque no lo sepamos. Why can't we make up? We're only losing time. This needs to be better before I leave, before I push you far away from me. In my head, there's a river that's dry and dead. Gave up long ago.
mercado de flores es un estallido de color, tulipanes, semillas, souvenirs, una postal perfecta de la ciudad. Pero mientras camino entre los puestos, noto algo. Todo aquí está hecho para durar poco. Flores que se marchitan, turistas que se van, momentos que no se repiten. Quizás esa sea la belleza de lo efímero. Uno no puede conservarlo todo, solo agradecer haber estado ahí para verlo florecer. Sail for miles and miles till I discovered that it was all in my head. There's a river that's dry and dead. It gave up long ago and we jumped ship and sailed for miles and miles till I discovered that it was all in my head. There's a river that's dry. Los parques de Ámsterdam son un refugio. La gente toma el sol, lee, ríe, duerme. Todo parece sencillo, natural. En medio del ruido del mundo, estas escenas tienen algo sagrado. A veces siento que viajo solo para recordar que la vida sigue ocurriendo, con o sin uno. Aprender a mirar sin querer cambiar nada. Eso también es amor propio. Frente al Rijksmuseum, la historia pesa, pero no abruma. Las estatuas, los arcos, las pinturas, todo parece hablar de otro tiempo, de otros ojos que también buscaron sentido. Miro cómo pintan la fachada en diferentes lienzos. Un trazado inseguro, pero insistente. Pienso que todos estamos haciendo eso, intentando traducir lo que sentimos, aunque las líneas no salgan perfectas. En la fotografía documental pasa igual. Uno no retrata lo que ve, sino lo que entiende de lo que ve. Hay turistas que posan, niños que juegan, risas que se mezclan con el agua de la fuente. Todo es tan cotidiano, tan humano, que me conmueve sin motivo. El arte no siempre se cuelga en un museo. A veces solo sucede frente a ti, sin pedir aplausos. El sol comienza a caer. La ciudad cambia de tono, el ruido se suaviza, la luz se vuelve dorada. Camino hacia Museumplein y el cielo parece pintado. Pienso en lo que queda después de cada viaje. No son las fotos, ni los lugares.
Es esa sensación de haber estado presente. He caminado kilómetros sin llegar a ningún sitio concreto y sin embargo, llegué. A veces el destino no importa, lo esencial es moverse, aunque sea hacia adentro, porque viajar no es escapar, es volver distinto, y en ese regreso invisible uno se reencuentra.